Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a nosotros, y esperamos que a ustedes también, con el corazón en un puño. Ya saben que llevamos un tiempo contándoles sobre nuestra aventura, sobre todos esos pasos que estamos dando juntos, y hoy llegamos a una de las decisiones más importantes, una que marca el inicio de una nueva etapa para siempre. Como bien saben, y para quienes se unen por primera vez, este canal es un poco nuestro diario de vida, donde compartimos nuestras experiencias, nuestras locuras, y ahora los preparativos para nuestra boda. Y no se trata solo de elegir el vestido o los centros de mesa, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más grande, algo que define nuestro futuro, el lugar donde viviremos después de casarnos. Sí, así como lo oyen. Después de tantos sueños, de tantas charlas hasta altas horas de la noche, de dibujar planos imaginarios en servilletas, por fin hemos decidido dónde viviremos. Prepárense porque esto ha sido una montaña rusa de emociones, debates apasionados y descubrimientos increíbles. Y antes de que se sumerjan con nosotros en esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas sorpresas. ¿Por dónde empezar? Imagínense la escena, dos personas enamoradas a punto de dar el sí, quiero, y con la cabeza llena de ideas sobre cómo será su hogar, su nido de amor. Para nosotros, esta decisión no ha sido cosa de un día. Ha sido un proceso largo, lleno de lo que llamamos técnicas de negociación avanzadas, y seamos sinceros, alguna que otra pequeña crisis existencial. Al principio cada uno tenía su visión muy clara, ¿saben? Yo por mi parte soñaba con algo, digamos, más urbano. Pensaba en la cercanía a todo, en la vibración de la ciudad, en tener opciones de restaurantes, cines, museos a la vuelta de la esquina. Me imaginaba despertando y poder salir a tomar un café en un lugar con encanto, o tener la facilidad de ir a eventos culturales sin tener que planificarlo con semanas de antelación. Era como una imagen mental muy definida, muy arraigada a mi forma de entender la vida y el dinamismo. Y Demet, como muchos ya saben, tiene un alma un poco más campestre. Él siempre ha fantaseado con un espacio más amplio, con tener un pequeño jardín donde poder cultivar sus hierbas aromáticas y quizás, solo quizás, un par de gallinas ponedoras. Su idea de hogar era rodeado de naturaleza, de paz, del sonido de los pájaros al amanecer, de poder salir a caminar por senderos y respirar aire puro. Para él, la ciudad era sinónimo de estrés, de ruido, de aglomeraciones. Era una visión que transmitía calma, conexión con la tierra, y una sensación de libertad que a mí, confieso, también me atraía profundamente, aunque la veía un poco más difícil de compaginar con mi estilo de vida. Así que ahí estábamos, en esa encrucijada. Una parte de mí quería la energía y la conveniencia de la ciudad, y la otra, la tranquilidad y el espacio que Demet tanto anhelaba. Las primeras conversaciones fueron, como se imaginarán, bastante intensas. Empezamos con listas de pros y contras. Yo empezaba con el pero la accesibilidad, y él respondía con el pero la calidad de vida. Recuerdo una noche sentados en el sofá, con papel y bolígrafo, intentando dibujar un mapa de nuestros deseos. Era como intentar unir dos universos completamente distintos. Yo le hablaba de la vida nocturna, de la diversidad de gente, de las oportunidades laborales, mientras él me describía la sensación de estar descalzo sobre la hierba fresca o el olor a tierra mojada después de la lluvia. Y así pasaron semanas. Hablamos con amigos, con familiares, incluso buscamos inspiración en blogs de decoración y estilo de vida. Vimos documentales sobre diferentes tipos de comunidades, sobre cómo la gente organiza su vida en distintos entornos. Empezamos a entender que quizás no se trataba de elegir entre uno u otro extremo, sino de encontrar un punto medio, un lugar que nos permitiera tener lo mejor de ambos mundos. Empezamos a pensar en las afueras de la ciudad. Esos lugares que están lo suficientemente cerca para no sentirse aislados, pero lo suficientemente lejos para disfrutar de la tranquilidad y el espacio. Lugares que a menudo se llaman pueblos dormitorio o urbanizaciones residenciales, pero que para nosotros empezaban a representar una nueva posibilidad, un lienzo en blanco para pintar nuestro futuro. Investigamos sobre diferentes zonas. Mirábamos mapas satelitales, revisábamos precios, tiempos de desplazamiento, servicios disponibles.
Empezamos a hacer escapadas de fin de semana, como pequeños tours de propiedades improvisados. Íbamos a ver casas, pisos, chalets adosados, y en cada lugar tratábamos de imaginar nuestra vida allí. ¿Podría yo ir a trabajar fácilmente? ¿Tendríamos un lugar donde recibir a nuestros amigos y familiares sin sentirnos apretados? ¿Podría Demet tener su pequeño huerto? ¿Sería un lugar seguro y acogedor para formar una familia en el futuro? Hubo momentos en los que creímos haber encontrado el lugar perfecto. Recuerdo una casa preciosa en las afueras, con un jardín enorme y vistas espectaculares. Casi la compramos. Pero luego al hacer los cálculos nos dimos cuenta de que el transporte público era casi inexistente, y nos asustó la idea de depender tanto del coche. Por otro lado, vimos un piso muy moderno en una zona nueva de expansión de la ciudad. Tenía todas las comodidades, parques cercanos, buenas conexiones, pero nos faltaba ese toque de naturaleza, esa sensación de hogar más personal y espacioso que Demet buscaba. Fueron decepciones, sí, pero también nos ayudaron a afinar nuestras prioridades y a entender mejor qué era lo que realmente buscábamos. Y entonces, casi por casualidad, descubrimos un lugar. No estaba en ninguna de nuestras listas iniciales. Fue mientras buscábamos en un foro online de gente que se mudaba a zonas rurales con buenas conexiones. Vimos una descripción de un pequeño pueblo a unos 40 minutos de la ciudad, pero con una comunidad muy activa y un transporte público que, para nuestra sorpresa, era bastante decente. Tenía una estación de tren que nos conectaba directamente con el centro en menos de una hora, y autobuses locales que cubrían las necesidades del día a día. Fuimos a visitarlo. Y amigos, fue amor a primera vista. Al principio lo que nos llamó la atención fue su arquitectura, esa mezcla de casas antiguas y modernas, las calles empedradas, las plazas con árboles centenarios. Pero lo que realmente nos conquistó fue la sensación. Era un lugar vibrante pero tranquilo. Había gente paseando, niños jugando en el parque, terrazas llenas de vida, pero sin el agobio de la ciudad. Y luego dimos una vuelta por los alrededores. Vimos campos verdes, senderos que invitaban a caminar, y la posibilidad de encontrar parcelas donde construir o casas con jardines. Empezamos a hablar con la gente local. ¡Y qué maravilla! Nos contaron sobre la vida en el pueblo, sobre sus tradiciones, sobre la comunidad. Nos hablaron de mercados locales, de fiestas populares, de cómo se ayudan unos a otros. Sentimos una conexión instantánea con esa gente, con esa energía. Nos dimos cuenta de que este lugar, este pequeño rincón que habíamos descubierto casi por accidente, tenía exactamente lo que necesitábamos. Para mí significaba tener esa cercanía a la ciudad que tanto valoro, poder seguir yendo a eventos, a trabajar, a ver a mis amigos, sin tener que pasar horas en el coche. Pero también significaba tener un espacio más tranquilo para desconectar, un lugar donde sentir que realmente estamos en casa. Podríamos tener una casa con un jardín, donde Demet podría tener sus hierbas, y yo, un espacio para relajarme y disfrutar de la naturaleza. Sería un lugar perfecto para empezar nuestra vida juntos, un lugar donde podríamos recibir a nuestros seres queridos y crear recuerdos inolvidables. Para Demet, era la realización de su sueño de vivir rodeado de naturaleza, de tener su propio espacio verde, de respirar aire puro. Pero a diferencia de otras opciones más aisladas, este lugar le ofrecía la comodidad de tener servicios a mano y la conexión con la ciudad que él sabía que yo valoraba. Descubrió que había rutas de senderismo increíbles a pocos minutos, y que incluso podría tener su huerto sin renunciar a la comodidad de tener una tienda de comestibles a poca distancia. Así que después de muchas conversaciones, de sopesar cada detalle, de visualizar nuestro futuro día a día, lo hemos decidido. Y estamos increíblemente felices de compartirlo con ustedes. Y el lugar elegido es, un pueblo en las afueras de la ciudad, a unos 40 minutos en tren. Un lugar con encanto, con comunidad, con naturaleza, y con las comodidades que ambos necesitamos. Hemos encontrado una casa preciosa que vamos a reformar a nuestro gusto. Tendrá un jardín donde Demet podrá experimentar con sus cultivos, y yo tendré mi rincón de lectura al aire libre. Tendremos espacio para recibir a la familia y amigos, y la cercanía a la ciudad nos permitirá seguir con nuestras vidas como hasta ahora, pero con una calidad de vida mucho mayor. Esta decisión, más allá de ser sobre ladrillos y cemento, es sobre construir nuestro futuro, sobre crear un hogar que refleje quiénes somos como pareja. Es un compromiso, un paso adelante en nuestra aventura juntos.
Estamos emocionados por empezar esta nueva etapa, por llenarla de risas, de proyectos, de momentos especiales. Y por supuesto los mantendremos informados de cada paso de la reforma. Queremos que se sientan parte de esta historia. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Han pasado por una decisión similar? ¿Cómo fue el proceso para ustedes? ¿Qué consejos tienen para nosotros al empezar esta nueva aventura? Nos encantaría leer sus experiencias y sus ideas en la sección de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo y les emociona tanto como a nosotros esta nueva etapa, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar pasando por un momento similar, o simplemente para compartir nuestra alegría. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos ayudan un montón y así no se pierden nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y, quién sabe, quizás ya empezando la reforma. Un abrazo enorme. Adiós.